Pero a su vez ese discurso está unido a que todo el espectro político defiende determinadas cosas que se han hecho carne en la población. Y nosotros tenemos una enorme dificultad ahí para sortear eso. Es real. Pongo algunos ejemplos, porque creo que los ejemplos sirven. Acá la gente, por ejemplo, piensa que si Uruguay, por ejemplo, no tuviera esos préstamos que recibe Uruguay, que vienen con condicionamiento, ¿qué pasa con nuestro pueblo? Y de ahí que nosotros no crecemos. Nuestro pueblo considera, y lo cree así sinceramente, que si no recibimos esos préstamos, bueno, el Uruguay ni siquiera andaría. Entonces tenemos la inmensa mayoría de la población que cree que dependemos para existir, para tener esta realidad que tenemos, donde tenemos que consignar que el 60% de la población que está bien todavía, quizás un 70% sienta que está bien, porque la humanidad ha tenido determinados progresos. Hay quien de repente anda con un celular, o quien accede hoy a un auto, que es más fácil acceder a un auto que comer bien, capaz que considera que está cerca del cielo. Y nosotros ese pensamiento en principio no lo podemos evitar. Entonces, tenemos una población por un lado que ante planteos nuestros le han inculcado en su cabecita, y lo tiene así, y lo tiene con sinceridad, lo tiene creyéndolo, que por ejemplo si nosotros no recibimos préstamos del exterior que nos condicionan, el país no sería viable. Y una inmensa mayoría de la gente piensa eso. Y si nosotros planteamos que queremos prescindir, queremos no tener dependencia de esos organismos financieros internacionales que lo que hacen es condicionarte y dictar la política a implementar, por ejemplo, dedicarnos a plantar troncos para que los grandes capitales, en este caso holandeses, de la pasta de celulosa tengan toda el agua del país a su disposición, y nosotros vendiendo troncos, y resulta que el papel que antes en 2.000 hectáreas sembradas en Colonia, teníamos papel de todo tipo, que esas hectáreas en Colonia o donde sea la vamos a sembrar con la planta de cáñamo, que es beneficiosa para la tierra porque la airea y la fertiliza. Pero ese es otro tema también, si tendremos temas para hablar. Entonces, si la gente piensa que nosotros no tenemos recursos, no tenemos dinero, y ahí el gran papel que cumplen los grandes medios manipulando la opinión pública. Tenemos por suerte un periodismo en el interior que yo lo considero todavía libre, independiente, como en alguna medida es el caso tuyo, Juanjo. Y lo tenemos acá todavía, pero un periodismo que por supuesto no es el periodismo que llega masivamente a la gente. Ese es un tema, la gente piensa eso. Otro tema, por ejemplo, que han instalado en la cabeza de la gente, y todo no lo puedo conversar a la vez, es que nuestro mercado interno es chico. Entonces, si te hacen creer, y nuestra población, más del 90%, cree que el mercado nuestro es chico y que no puede basar una producción en el mercado y en el consumo de los uruguayos, si la gente cree eso y nosotros planteamos que queremos tener un proyecto de país que básicamente lo vamos a respaldar y a fundar y fundamentar sobre el consumo de los uruguayos, y bueno, claro, lo nuestro es rechazado por irrealizable, por estar diciendo bobadas, por estar diciendo cosas que son ideales y que no pueden cumplirse. Bueno, ese es el pensamiento que tiene nuestra gente, y ese pensamiento, como bien decías tú, termina dándonos esta realidad electoral que tenemos, que como tú planteas, y que no va a ser fácil cambiarla. Ahora, simplemente agrego esto, Juanjo, para que la población y tu audiencia sepa.
hasta el año 1990, que de una manera fallida se practicaba proteccionismo en el país. Es decir, en el país no había todavía políticas que abrieran el país a que viniera producción de todos lados. La primera apertura, esos tratados de libre comercio, que te obligan a competir y lo hacen a propósito para que triunfe el más poderoso, el primer tratado de libre comercio que el Uruguay firma, teniendo todavía en el año 1990 450.000 empleos industriales que tenían que ver con el consumo de los uruguayos. Cuando firma el Tratado del Mercosur, en 10 años, de esos 450.000 empleos que teníamos, perdimos en 10 años 170.000, porque dejamos de practicar proteccionismo, que es lo que nosotros planteamos que tienen que practicar todos los pueblos. Cada vez que nosotros usamos una palabra, sabemos que tenemos que también recurrir y recordar parte de nuestra historia real. Ese proteccionismo que todavía existía en el país, hay que entender que al siguiente año, 1991, se firma el Tratado del Mercosur, quiere decir que los grandes capitales se habían penetrado en la clase política, en la clase empresarial, y ya estaban planteando otro proyecto de país. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de los grandes capitales, de los empresarios, muchos empresarios no son patriotas, y lo que quieren es simplemente, estoy hablando de empresarios uruguayos, simplemente lo que quieren es obtener ganancias, cuanto más grande mejor. Si las ganancias las obtienen importando trabajo del exterior, lo hace, que es lo que hace tiempo pesa mucho el sector gran importador, el gran capital importador, que a su vez destruye el trabajo nacional. Pero esto está instalado. Es una enormidad de temas los que tenemos que hablar una vez que surjan preguntas como la tuya, que es de una gran importancia, porque incluso nosotros tenemos contacto con gente y vemos con tristeza que, por ejemplo, a nivel de una base frente amplista, honesta, que quiere otras cosas para el Uruguay, pero base también de los partidos tradicionales, que esa base de pueblo quiere algo mejor para el Uruguay. Por ejemplo, en el Frente Amplio se instaló lo que nosotros definimos como el posibilismo. Es decir, empezó a instalarse una idea que determinadas cosas no se pueden hacer. Y eso fue un retroceso muy grande que se dio especialmente, se agrandó a partir del propio gobierno del Frente Amplio, que lentamente fue instalando esas ideas, que determinadas cosas se podían hacer y otras no. Y eso está muy instalado hoy, y eso dificulta el futuro crecimiento del Partido Humanista, de la Unidad Popular como tal, y yo creo que no hay duda. No sé si en parte respondí a tu pregunta, Juanjo. Perfectamente. Escúchame, Julio, ¿tú crees, como otra gente ha señalado, que las cúpulas de los partidos políticos en Uruguay conforman lo que sería un partido único, que en el fondo está gobernando un partido único? Sí, las expresiones pertenecen a Salle, que nosotros con él, por lo menos nosotros acá, el Partido Humanista en Rocha, con respecto a Salle tenemos una actitud muy especial, incluso tuvimos algunos contactos con él, pero vimos que es una persona muy inteligente, pero muy diabla, ¿no? Y no tiene propuestas concretas de cambiar nada. Y a veces, en algunas cuestiones concretas, como fue lo referido a la caja de profesionales universitarios, que las direcciones que hubo en los últimos tiempos deberían estar investigadas penalmente, y si se procediera como se debe proceder al gobierno, incluso deberían estar presos, porque allí faltaron 250 millones de dólares de los profesionales universitarios. Y Salle acompañó la postura de las dos coaliciones, que a veces nosotros nos ponemos groseros y incluso calificamos que hay actitudes delincuenciales